El bufón. Una vida de risas forzadas y peligros reales. Ser bufón en la Edad Media no era, ni por asomo, un trabajo divertido. Detrás de los disfraces coloridos y las carcajadas obligadas se escondía una realidad tan exigente como peligrosa. No cualquiera podía aspirar a ese puesto. No bastaba con ser payaso o hacer ruidos graciosos. Había que ser un genio del entretenimiento, un maestro del lenguaje y, sobre todo, un lector preciso del ambiente político. Un chiste mal dicho, en el momento equivocado, podía costarte mucho más que el trabajo. Podía desatar una guerra, humillar a un noble o terminar con tu cuerpo encadenado en una celda húmeda. El proceso de selección no era una audición simpática, sino una prueba de supervivencia disfrazada de espectáculo. Quien no supiera improvisar canciones, inventar versos, contar historias, imitar nobles y hacer malabares, simplemente no entraba. Y quien entraba debía vigilar cada palabra como si fuera dinamita, porque en una corte medieval hasta un suspiro podía ser interpretado como traición. Los orígenes forzosos del oficio, talento o tragedia. Pocos bufones realmente elegían su destino. Muchos fueron elegidos por capricho o por circunstancias ajenas a su voluntad. Algunos eran campesinos que, por casualidad, hicieron reír al noble equivocado en el momento perfecto. Otros, en cambio, llegaron a las cortes como botines de guerra, personas capturadas y regaladas como si fueran animales exóticos, envueltos en trajes chillones y obligados a entretener a quienes los poseían. En muchos casos, las cortes aprovechaban las diferencias físicas de algunas personas, enanismo, jorobas, deformidades, para usarlas como parte de la burla. Lo grotesco se convertía en espectáculo, y lo distinto, en condena. Pero también hubo artistas entrenados que viajaban de palacio en palacio con rutinas ensayadas, con una maleta llena de canciones, imitaciones y trucos. Aún así, sus vidas pendían de un hilo. En el teatro moderno, un chiste que no funciona se paga con silencio. En la corte medieval se pagaba con tortura o desaparición. Una paga incierta y un disfraz que no protegía. Llegar a la corte no garantizaba bienestar. El bufón se convertía en el aparato de entretenimiento portátil del reino, disponible las 24 horas. Si el rey tenía una pesadilla a las 3 de la mañana, esperaba que su bufón apareciera bailando, cantando o contándole un chiste escatológico. Era sirviente, juguete, chivo expiatorio y psicólogo. Su ropa era un carnaval de colores y campanillas, diseñada no para agradar, sino para resaltar su rareza. Pero el sueldo no era siempre miserable. Algunos bufones bien posicionados podían ganar lo mismo que un artesano de nivel medio. Se han registrado pagos de entre 10 y 20 libras anuales en Inglaterra del siglo XIV, cuando un trabajador común apenas alcanzaba 2, y eso sin contar los premios especiales, joyas, terrenos, barriles de cerveza diaria o animales. Un bufón que hiciera reír al rey en plena crisis podía ser recompensado como un héroe. Pero si fallaba, podía terminar entre ratas, en una celda o en el cadalso. Maestros del escenario, bailarines, imitadores y equilibristas. Ser bufón no era solo cuestión de humor, era dominar un repertorio interminable de habilidades escénicas, desde el canto y la música, hasta la acrobacia y la danza. Algunos podían hacer volteretas, caminar sobre las manos o doblarse como si no tuvieran huesos. Otros imitaban animales, reproducían voces nobles, hacían sonidos de tormentas, batallas, hasta de la reina roncando. Sus imitaciones podían ser tan exactas que confundían a guardias y criados. Los mejores bufones desarrollaban rutinas tan elaboradas que se convertían en leyenda dentro del palacio. Sabían exactamente qué quería ver el público y qué no debía mostrar jamás. Y cuando no actuaban, eran mensajeros, porque ¿quién mejor para entregar malas noticias disfrazadas de chiste? Subidas de impuestos, derrotas en batalla o insultos diplomáticos llegaban a los oídos reales envueltos en rimas y carcajadas. Si el rey reía, el bufón vivía otro día. Psicólogos de nobles y guardianes del equilibrio político. A menudo, el bufón era la única válvula de escape emocional en la corte,
cuando los nobles estaban irritables, cuando el rey tenía ataques de furia o cuando las tensiones palaciegas amenazaban con volverse violencia real, se llamaba al bufón. Su presencia era una especie de escudo emocional, un desactivador de bombas humanas. Si lograba que el rey se riera cuando todo iba mal, podía evitar decisiones impulsivas, castigos injustos o guerras innecesarias. Por eso, a pesar de ser objeto constante de burla, muchos bufones lograban una influencia insólita. Decían lo que nadie más podía decir, revelaban verdades ocultas bajo la máscara del chiste. Y esa habilidad, la de hablar con franqueza al poder sin perder la cabeza, era su don más preciado. Aunque claro, no siempre funcionaba. Algunos bufones cruzaron la línea, y la historia no los volvió a mencionar. La otra cara de la comedia. Bufones sin corte, sin techo, sin tregua. No todos los bufones vivían en castillos ni comían en mesas nobles. De hecho, por cada bufón que se ganaba el favor de un rey, había decenas que vagaban por caminos de tierra, dormían bajo carretas y actuaban en mercados cubiertos de barro. Eran los bufones errantes, figuras olvidadas por los libros pero muy presentes en los pueblos medievales. Su escenario era cualquier rincón con gente. Una taberna ruidosa, una plaza dominical, un festival de verano. No tenían contratos ni protección, y su único ingreso dependía de cuántas monedas pudieran arrancar de la risa, o la lástima, de los espectadores. Algunos días comían bien. Otros días, solo esquivaban piedras. Y si un pueblo no los quería, debían seguir andando. Muchas aldeas tenían leyes estrictas contra hombres sin amo, obligándolos a marcharse antes de la segunda noche. Vivían entre caminos, expuestos al frío, a la lluvia, a los asaltos y a la soledad. No se preocupaban por decir algo que ofendiera a un rey, pero sí por hacer reír a un granjero con los puños más grandes que su propia cabeza. Memoria de acero, cuerpo roto. El costo físico del espectáculo. La vida del bufón errante era tan exigente como ingrata. Tenían que recordar cientos de chistes, canciones y cuentos, cada uno adaptado al dialecto, la cultura y el humor local. Lo que provocaba carcajadas en una región podía desencadenar peleas en otra. La improvisación era obligatoria, pero también lo era el entrenamiento físico constante. Volteretas, saltos, malabares, todo mientras soportaban el hambre, el clima o el dolor. No había medicina ni descanso. Si enfermaban, actuaban. Si se lesionaban, actuaban. Si se morían, otro ocupaba su lugar. Los festivales eran una oportunidad, pero también un campo de batalla por espacio y público. Algunos lugares codiciados en mercados eran tan disputados que se llegaba a los golpes. Cuando cada moneda podía significar una comida caliente, la competencia se volvía feroz. Y aún así, algunos de estos bufones nómadas alcanzaban fama regional, e incluso eran llamados por comerciantes ricos para amenizar sus fiestas privadas. Pero para la mayoría, cada función era una ruleta. Una broma bien dicha podía alimentarles. Un error, dejarlos sangrando en la calle. Reír con fiebre. El cuerpo del bufón como campo de batalla. Si la pobreza no mataba a los bufones errantes, lo hacía la enfermedad. Su vida era una invitación constante al contagio. Dormían en establos, en posadas repletas de pulgas, o en la intemperie. Caminaban kilómetros al día, acumulando ampollas, infecciones y fatiga crónica. En invierno, el frío los mordía hasta los huesos. En verano, el sol los quemaba sin clemencia. Pero incluso los bufones de corte vivían en condiciones insalubres. Los castillos medievales estaban lejos de ser palacios higiénicos. Eran fríos, húmedos y plagados de ratas. El humo de las chimeneas mal construidas llenaba los salones, y los bufones, que dependían de su voz para vivir, sufrían constantes problemas respiratorios. Médicos de la época hablaban del toser del bufón, una tos tan constante que bastaba para identificar a uno entre la servidumbre. Durante las pandemias, su suerte empeoraba. Algunos eran enviados a entretener a los enfermos.
En áreas de cuarentena. Una orden real disfrazada de sentencia de muerte. Raros eran los que volvían de esas misiones. Pero incluso en medio del horror, su deber era hacer reír. Humor negro y pan duro, la comedia como medicina. La dieta de un bufón era tan peligrosa como sus chistes. En la Edad Media, no existía el concepto de seguridad alimentaria. Comían lo que se podía: carne medio podrida, pan con paja, verduras fertilizadas con desechos humanos. El agua era veneno líquido. Por eso hasta los niños desayunaban cerveza débil o vino diluido. Era mejor estar mareado que muerto. En este contexto, los problemas dentales eran una condena. No había dentistas, solo barberos dispuestos a arrancarte un diente con un alicate oxidado. Los registros de pagos reales a barberos por atender bocas de bufones nos recuerdan que el dolor físico era parte cotidiana del oficio. Y sin embargo, en medio de esta miseria, el humor escatológico, flatulencias, vómitos, enfermedades. Era un éxito asegurado. ¿Por qué? Porque reírse de la muerte era una forma de sobrevivirla. Un bufón que lograba bromear sobre la peste, el hambre o la diarrea era visto no solo como un payaso, sino como un profeta del ánimo. Un faro de ironía en medio del apocalipsis cotidiano. El ocaso del bufón, cuando el cuerpo ya no sigue el chiste. Toda función termina. Y en el caso de los bufones medievales, el telón bajaba de forma implacable. Sin sistemas de retiro ni piedad institucional, el envejecimiento era una sentencia silenciosa. Las volteretas dejaban de salir, la voz se quebraba, la risa ajena ya no alcanzaba para esconder el temblor en las manos. En los registros de pago de palacios europeos del siglo XV, más de 2/3 de los bufones desaparecen tras los 40 años. Para entonces, ya eran considerados viejos. A diferencia de un carpintero que podía enseñar su oficio o un campesino que podía dedicarse a tareas más ligeras, un bufón envejecido ya no tenía valor para la corte. Su cuerpo, su instrumento, su capital, simplemente se agotaba. Y cuando eso pasaba, el silencio lo devoraba todo. Jubilación sin honra, los destinos de quienes hicieron reír. Los más afortunados encontraban otras funciones dentro del castillo. Algunos se convertían en narradores para los hijos de los nobles, conservando su lugar entre las paredes que los habían visto triunfar. Otros enseñaban sus rutinas a aprendices más jóvenes, preservando así la tradición oral del humor medieval. Unos pocos, muy pocos, lograban ahorrar lo suficiente para abrir una taberna. Finalmente, un lugar donde los clientes pagaban aunque no se rieran. En contadas ocasiones, monasterios aceptaban antiguos bufones, sobre todo si sabían leer o escribir. El salto desde los chistes verdes hasta los textos sagrados era brutal, pero posible. De hecho, un manuscrito menciona a un esbufón que no podía evitar dibujar caras graciosas en los márgenes de las escrituras religiosas. Pero para la mayoría, el destino era mucho más crudo. Mendigar, coser trajes para otros artistas, vagar por los pueblos convertidos en locos sabios, figuras extrañas, alimentadas por la caridad, que daban sabiduría en forma de bromas. Del aplauso al olvido. La memoria que no sobrevivió. Casi ningún bufón tuvo una tumba digna. Menos aún, una canción en su honor. Las cortes cambiaban de reyes, y con cada nuevo monarca, también cambiaba el bufón. El anterior quedaba atrás como un viejo chiste repetido. Los libros no guardaron sus nombres. Sus rutinas no fueron escritas. Ni siquiera las leyendas orales lograron salvar a la mayoría del olvido. Irónicamente, dedicaron sus vidas a crear momentos inolvidables, pero su memoria fue la primera en borrarse. Algunos bufones que fueron celebridades reales terminaron suplicando limosnas en la puerta del mismo castillo donde antes arrancaban carcajadas. No hubo estatuas ni placas. Solo un eco, una ausencia, una broma que nadie repitió. Y así, lo que comenzó con risas, casi siempre terminó en silencio. Epílogo. El precio de hacer reír en tiempos oscuros.
Ser bufón en la Edad Media era más que un oficio. Era caminar en la cuerda floja entre el poder y el ridículo. Era ser consejero y esclavo, héroe de la noche y paria del día. Era conocer el alma de un reino desde el suelo, hacer reír a los poderosos mientras uno mismo se rompía por dentro. En un mundo de pestes, guerras y supersticiones, el bufón ofrecía lo único que podía calmar la desesperación. Una risa honesta, aunque fuera breve. Pero la comedia, entonces como ahora, tenía un costo. Y los bufones lo pagaban con cada paso, con cada chiste, con cada noche sin dormir. En la historia, apenas quedaron rastros. Pero en cada acto de humor frente al horror, vive todavía su legado. Así que la próxima vez que pienses en un bufón medieval, no lo imagines solo como el tonto de sombrero ridículo y campanas en los zapatos. Piensa en un artista completo. En un sobreviviente. En alguien que, armado solo con palabras, gestos y un instinto afilado como una daga, caminaba entre reyes y verdugos, haciendo reír a quienes podían matarlo con una orden. Piensa en el hombre que usó el humor como escudo, la sátira como espada, y la risa como la última forma de verdad permitida. En tiempos donde nadie se atrevía a contradecir al poder, él lo hacía, y vivía para contarlo. Porque en la Edad Media, hacer reír no era un lujo. Era un acto de valentía. Y quizá, también, una forma de eternidad.